Ataque iraní a base militar de Estados Unidos en Bahrein. En respuesta al ataque de las fuerzas estadounidenses, de las Fuerzas Armadas estadounidenses contra objetivos en las costas de Irán horas atrás, la Guardia Revolucionaria iraní respondió con un ataque aéreo contra la base naval de la Quinta Flota de la Marina Militar estadounidense en Bahrein. El ataque iraní fue realizado apenas un día después de la publicación en el Wall Street Journal de imágenes satelitales clasificadas, las cuales documentan el devastador daño sufrido por esa misma base naval en Bahrein durante la fase inicial de la guerra, cuando Irán acometió con éxito más de 20 objetivos militares dentro del perímetro de esa base, entre radares, centros de mando y depósitos militares. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 329 de Demoliendo Mitos en Vivo. Noche calurosa, Berlín aparece en llamas verdaderamente, alrededor de 40 grados durante el día de hoy en la capital alemana. Ayer otro tanto, una situación verdaderamente fuera de lo común, pero nosotros aquí al pie del cañón para presentar, por cierto, lo sucedido en las últimas 24 horas, horas de muchísima actividad, horas de muchísima tensión, a tal punto que, por cierto, tanto Estados Unidos como Irán podrían abandonar definitivamente el mal llamado acuerdo de paz, en realidad una declaración de derrota, una capitulación lisa y llana de Estados Unidos, pero como vaticinamos aquí en más de una oportunidad, Estados Unidos no cumplimentará las condiciones de este acuerdo de paz o de este mal llamado acuerdo de paz, en realidad un memorando de entendimiento, no cumplimentará eso Estados Unidos, así lo vaticinamos, y efectivamente Estados Unidos no está cumplimentando las condiciones de esa capitulación, de ese documento, básicamente convalidando todos y cada uno de los reclamos, todas y cada una de las condiciones impuestas por Irán tras la derrota militar de Estados Unidos en el campo de batalla, y por eso hoy presenciamos una situación inédita desde la firma del memorando de entendimiento, también llamado acuerdo de paz por muchos medios, a raíz de lo que comenzó inicialmente como una violación al artículo de ese memorando de entendimiento, de ese acuerdo de paz, ligado al paso de los buques comerciales por el estrecho de Hormuz. ¿Por qué? Porque en las últimas 24 horas las autoridades iraníes determinaron la existencia de barcos petroleros, barcos de carga, barcos de transporte de contenedores, barcos comerciales. Bueno, varios barcos aparecieron cruzando el estrecho de Hormuz por su costa sur, en las costas más cercanas a Omán, la costa sur del estrecho de Hormuz, de manera de no recorrer el pasaje establecido por las autoridades iraníes, en acuerdo, por cierto, con las autoridades de Omán, al otro lado del estrecho, acuerdo refrendado en el memorando de entendimiento. Los barcos solo podrán recorrer este pasaje administrado binacionalmente por Irán y por Omán, en principio por estos primeros 60 días, sin el pago de peajes, pero a partir de entonces sí podrán Irán y Omán, establecer cobros
si así lo quisiesen. Bueno, Estados Unidos generó presión para que algunos barcos quisieran realizar, de alguna manera, quisieran protagonizar una avivada, un truquito, ¿sí? Para no recorrer ese pasaje, y efectivamente los iraníes determinaron el paso de estos barcos por un pasaje, una zona del estrecho de Hormuz pegadita al sur, pegada a las costas de Omán. Y los iraníes, ni cortos ni perezosos, respondieron inmediatamente con una advertencia. Aquí las imágenes difundidas por los propios iraníes, por la Guardia Revolucionaria. Esta la radio. Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Persian Gulf and Oman Sea. Atención a todas las naves en el estrecho de Hormuz y en el mar de Omán, precisamente la zona del estrecho de Hormuz más cercana a Omán. This is Stepan Navy warning. Transiting in the Strait of Hormuz is only possible. Esto es una advertencia. El tránsito por el estrecho de Hormuz es solamente posible with Stepan Navy permission and on designated routes. Solamente posible con la autorización de las autoridades iraníes y por las rutas designadas, precisamente ese pasaje definido por Irán. Por cierto, el único pasaje, al menos en la parte central del estrecho de Hormuz, el único pasaje garantizado como seguro debido a la ausencia de minas. El resto del estrecho de Hormuz evidentemente aparece minado, aparece repleto de minas establecidas allí por los iraníes, con la excepción obviamente de ese pedacito ubicado más al sur, pegado a la costa de Omán, allí por una cuestión de cortesía y por el acuerdo alcanzado entre Omán e Irán para el paso precisamente de los buques solamente por esa ruta establecida por Irán. Allí no establecieron minas. Recorriendo eso, querían estos barcos protagonizar este escape, esta ilusión, esta avivada, ¿sí? Este truquito para recorrer el estrecho Hormuz sin la autorización iraní, y esta la advertencia. If any vessel attempt to transit in the strait without our permission, si cualquier nave intenta recorrer el estrecho sin nuestro permiso, or AIS off or outside of the designated route, fuera de las vías designadas por is nosotros, responsible for any consequences of any danger. Esas naves, esos buques, serán responsables por cualquier consecuencia o cualquier peligro. This is Stepan Navy out. Bueno, lo de cualquier peligro o responsables por cualquier consecuencia o cualquier peligro, de alguna manera una forma diplomática, elegante de la advertencia evidente. Si recorren esa vía no permitida, entonces vamos a acometer a esos barcos. Bueno, evidentemente apremiados por los Estados Unidos, estos barcos, este grupo de buques, algunos petroleros, otros cargueros, no respondieron a la advertencia, no abandonaron el curso, y los iraníes, conscientes desde el inicio mismo del proceso de paz, del proceso de negociaciones hacia la paz, conscientes también de que Estados Unidos no cumplimentaría el acuerdo de paz firmado hace apenas unos días, determinaron hasta aquí, determinaron ya no más, y realizaron un ataque, si bien no un ataque devastador, realizaron un ataque como pueden ellos, con drones, con misiles. Aquí imágenes del estrecho de Hormuz, de uno de los barcos afectados, en este caso un barco de bandera griega, un petrolero cuyo nombre aparentemente, según los reportes, aparece registrado bajo el nombre de Kiku, Kai, Ku,
también aparentemente habrían acometido a un barco, esto antes incluso, horas atrás, pero lamentablemente sin evidencia fílmica, sin videos o imágenes de ningún tipo. También realizaron un ataque contra un barco de bandera de Singapur de nombre Ever Lovely, siempre encantador, esa es la traducción al español del nombre de ese barco. Inmediatamente, el resto de los barcos protagonizaron un giro de 180 grados. Annalena Baerbock, la ex ministra de Relaciones Exteriores alemana, lo caracterizaría como un giro de 360 grados y recomenzaron el tránsito por el estrecho de Hormuz de acuerdo a las rutas establecidas por Irán. Atención a el cambio de uno de los barcos registrado, el recorrido de unos barcos registrado, ahí el cambio de ruta, proveniente del estrecho hacia afuera, evidentemente, y aquí lo contrario, atención a aquí cerquita de Omán, en esta zona. En realidad, esto aquí no cerca de Omán, sino cerca de Emiratos Árabes. Recuerden que esta puntita, en esta puntita del estrecho, aparece un exclave de Omán. Esta puntita acá representa una parte de Omán, separada del resto de Omán, ubicado más al sur, lo mismo que este enclave aquí también ubicado por completo dentro de Emiratos Árabes Unidos, y el resto, la parte más grande de Omán, aparece más abajo, también con sus costas en el estrecho de Hormuz. Pero evidentemente este barco aquí, en la parte naranja, aquí marcada en el inicio de este recorrido, cerca de las costas de Emiratos Árabes Unidos, aliado de Estados Unidos y enemigo acérrimo de Irán, quería el paso por ahí pegadito a la costa, y después de la noticia del ataque iraní, rectificó, reacomodó el curso y recorrió muy, muy obedientemente las costas del estrecho de Hormuz del lado de Irán, como lo determinan las autoridades iraníes. Esta es la situación hasta hace no mucho tiempo, hasta hace poquito, pero claro, el líder de los Estados Unidos de América, el presidente estadounidense Donald Trump, una vez enterado de esta situación, de básicamente cuando lo participaron del fracaso del plan de paso de estos barcos subrepticiamente, clandestinamente, pegaditos a la costa de Omán por una ruta no convenida con Irán, y reaccionó furibundamente y de hecho comenzó como de costumbre, comenzó con las amenazas en público. Por cierto, voy a recordar una vez más, el paso de los buques por esta ruta establecida por los iraníes, el paso de los buques por este trayecto, fue convalidado en el acuerdo de paz firmado por Estados Unidos y por Irán. ¿Sí? Aparece ahí como derecho de Irán inalienable. ¿Sí? El documento promulga el derecho de Irán a la gestión, al manejo del cruce de los barcos por el estrecho de Hormuz, y los iraníes establecieron este paso únicamente. ¿Sí? Con lo cual, que Estados Unidos de alguna manera genere presión, realicen o protagonicen de alguna manera una operación para que barcos comerciales recorran el estrecho por otro lugar, eso solo representa, sin más, eso representa una violación del acuerdo. Con lo cual, aquí presenciamos no la primera violación del acuerdo, pero sí la primera violación del acuerdo en este análisis de hoy. Vamos a presentar más. No, lógicamente, ya había cometido violaciones, pero sí aquí presenciamos la primera violación a ese artículo también, al artículo concerniente a la soberanía de Irán sobre sus aguas territoriales y, por ende, el derecho a la gestión del tránsito del estrecho de Hormuz. Trump
seguramente furibundo, habrá reaccionado en su intimidad ante la noticia y ante las cámaras en una conferencia de prensa ayer presentaba, hace algunas horas, ni siquiera ayer, sino todavía en el día de hoy, en la madrugada, presentaba esto. Mr. President, you said that Iran violated the ceasefire. Will they face any consequences? Señor presidente, usted acaba de decir que Irán violó el acuerdo de la tregua, el acuerdo de paz, el cese de hostilidades. ¿Enfrentará Irán alguna consecuencia? Y responde Trump. You'll find out. Bueno, you'll find out. Ya lo verás, ya lo verás. Do you consider the ceasefire to still be in place? I don't Señor presidente, ¿el alto el fuego todavía está en pie? Y responde una vez más Trump. like the fact that they took a shot yesterday. Actually, 4. We knocked down 3. No me gusta en absoluto el hecho de que ayer atacaron a un barco, At a ship, a un barco comercial, not an allied ship, but a ship, a very expensive. no un barco comercial, no un buque aliado, pero sí un barco comercial. And it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out. No deberían hacer eso y ahora ustedes verán la respuesta. Bueno, una vez más, la violación del acuerdo de paz, mal llamado una vez más, mal llamado acuerdo de paz, la violación del memorando de entendimiento no la perpetró inicialmente Irán con el ataque, sino Estados Unidos, acicateando a buques comerciales o seguramente capitaneando una operación encabezada casi con seguridad por la CIA para que buques comerciales de terceros países recorrieran esta ruta no validada, no permitida y por ende no refrendada en el memorando de entendimiento. Ellos comenzaron, los iraníes solo respondieron. Y al poquito tiempo, entonces, presenciamos esto. Aquí la página de el CENTCOM, el Comando Central de los Estados, de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, básicamente la rama de, como siempre, esta plataforma, ahora sí, la rama de las Fuerzas Armadas estadounidense, destinada a, la gestión, de alguna manera, de las Fuerzas Armadas estadounidenses en esa región del globo terráqueo, en el centro de Asia, básicamente en Medio Oriente y áreas adyacentes. Aquí el anuncio: Estados Unidos ataca a Irán en respuesta al ataque a un barco comercial. Estados Unidos ataca a Irán en respuesta a un ataque contra un buque mercante. Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos llevaron a cabo ataques contra Irán el 26 de junio como una contundente respuesta al ataque perpetrado ayer contra un buque mercante que transitaba por el estrecho de Hormuz. Aquí la confesión, atención, las fuerzas de CENTCOM, ¿no?, el comando central, acá la confesión de que ellos obviamente capitaneaban esta avivada, este intento de cruce por un lugar no designado. Las fuerzas del comando central siguen brindando coordinación y apoyo, guiño guiño, para el paso seguro de los buques comerciales que transitan por el estrecho. El ejército estadounidense permanece presente y vigilante para garantizar que todos los aspectos del acuerdo con Irán se cumplan y se mantengan en plena vigencia. Bueno, las Fuerzas Armadas estadounidenses, la Armada estadounidense no está presente ahí. Nunca pudo, porque de lo contrario habrían desaparecido en el fondo del estrecho de Hormuz. Por eso primero retrocedieron, apenas comenzó la guerra y comenzaron los ataques, primero retrocedieron. Primero establecieron como límite de acercamiento 300 kilómetros, ¿sí? Primero realizaron los ataques iniciales ese 300 kilómetros y cuando determinaron que los iraníes podían responder mucho más allá de los 300 kilómetros, retrocedieron primero a 700 y después a 1000 kilómetros, ¿sí? Y después comenzó el bloqueo naval desde mucho más allá, así que esto de las Fuerzas Armadas, estamos ahí gestionando y controlando, mentira, gestionando nada, pero evidentemente sí gestionando esta operación de cruce ilegal contraria al memorando
de entendimiento. Ahí la confesión. Y aquí, por cierto, las imágenes, porque ellos sí documentan todo en imágenes porque quieren fanfarronear siempre con los ataques. Aquí los ataques llevados a cabo, por aquí, contra objetivos iraníes en la costa, aparentemente en la isla de Keshem, registrado 1, y en Sirik. Ataques, por cierto, chiquititos, eso sí, debemos remacharlo, ataques contra alguna estación de comunicación, contra algún radar, aparentemente contra un supuesto lugar de lanzamiento de drones, un ataquito, pero un ataque al fin, y el primer ataque abierto y directo desde el acuerdo de entendimiento, el memorando de entendimiento, es la firma del memorando de entendimiento. Bueno, los iraníes ya no convalidan más este tipo de cosas. Estos ataquitos, estos intentos de paso ilegítimos, y respondieron, basta, basta. Y gracias a esa actitud de los iraníes, a estos bastan, por cierto, muchas gracias a Ángelo Pez Reverón por la membresía. Y estas violaciones, todas ellas generan inmediatamente una respuesta de Irán. Y gracias a esa posición de Irán, gracias a no retroceder sobre sus líneas rojas, cuando establecen una línea roja, la materializan, la realizan en su defensa. Si alguien comete una violación de esa línea roja, los iraníes responden. ¿Sí? Mensaje para Rusia, ¿sí? Respecto a líneas rojas, violación y flexibilizar, retroceder. No, los iraníes, basta ya, ahora responden, y por eso la derrota de Estados Unidos. ¿Cómo respondieron? Bueno, no fue documentado el ataque, pero sí podemos presentar los reportes de los propios medios estadounidenses, nada más y nada menos, aquí de AP, Associated Press, prensa asociada. Aquí el reporte de lo sucedido. La agencia de la ONU suspende la evacuación de buques a través del estrecho de Hormuz tras un ataque a un barco. Y aquí presentan efectivamente lo sucedido. No en este video, simplemente presentan algunas imágenes. Con motivo de este ataque, los iraníes determinaron una vez más el cierre total del estrecho de Hormuz, al menos por algunas horas. Y los ataques, de acuerdo a este informe y a otros, esta plataforma. Bueno. Congelada la imagen ahí del ataque a pesar de la selección de otra fuente ya desde hace un tiempo. Ahora sí, demoledores y demoledoras, perdón. Yo aquí a veces refunfuño un poco con esta plataforma y comete el mismo error desde hace 2 años. Uno quiere la presentación de una cosa nueva y aparece congelada la última imagen. Bueno, aquí la Associated Press, agencia de la ONU, suspende la evacuación del estrecho de Hormuz tras un ataque a un barco. Básicamente, aquí presentan el reporte del ataque contra la base naval de la 5ª Flota de la Armada estadounidense en Bahrein. De acuerdo a algunos informes, también Irán habría perpetrado un ataque contra una base estadounidense en Kuwait. Y todo esto en un contexto bastante especial, porque 2 días atrás, 2 días atrás efectivamente, el Wall Street Journal, en un informe especial, presentaba esto de aquí. Por cierto, ahí con la ilustración de una imagen
al costado de uno de los ataques registrados, Wall Street Journal, cómo Irán devastó una base naval estadounidense y provocó que Estados Unidos replanteara sus planes. Las imágenes satelitales revelan por primera vez la magnitud de los daños causados por Irán en la base de apoyo naval de Bahrein. Nada más y nada menos que el Wall Street Journal documentó a través de la filtración de imágenes satelitales, filtración o publicación de imágenes satelitales antes no reveladas, los terribles daños en esa misma base atacada hoy, terribles daños registrados como producto de los ataques de Irán en la fase inicial de la guerra, en la fase cinética, como la llaman, la fase de palo y palo, cuando los estadounidenses y los israelíes acometían fuertemente a Irán y los iraníes respondían o con otro tanto. Vamos a presentar algo de ese informe, principalmente las imágenes difundidas, porque realmente llaman la atención, generan sorpresa por el desastre, la devastación lograda por los iraníes en esas bases. Por cierto, la base, una vez más, de la quinta flota de la Marina, de la Armada estadounidense, es el centro neurálgico de la presencia naval estadounidense en el Golfo Pérsico, posiblemente, junto con Israel, el lugar más defendido de todos por las Fuerzas Armadas estadounidenses, y aún así los machucaron de punta a punta. Presentemos aquí el informe. Algunas cositas de esta base, no vamos a presentar de este reporte, por cierto, no vamos a presentar todo, pero sí voy a presentar por sobre todas las cosas las imágenes, un poquito del texto quizás también. La base naval estadounidense de Bahrein fue blanco de ataques repetidos entre finales de febrero y junio. Los ataques que lograron impactar causaron daños extensos, según un análisis del Wall Street Journal basado en imágenes satelitales, videos de redes sociales y entrevistas con militares activos y veteranos, daños que el Pentágono no ha reconocido públicamente. El cuartel general de mando y al menos una docena de edificios, junto con 2 terminales de comunicaciones satelitales, básicamente 2 radares, resultaron gravemente dañados. Lo contextualizo, demoledores y demoledoras, porque esto es muy fuerte. Este es el Wall Street Journal, ¿sí? No Fars, la agencia de noticias iraní, o RT ruso, o la televisión china. No. Este es el Wall Street Journal, aquí documentando por lo menos una docena de ataques exitosos. Si estos señores van a presentar evidencia, van a documentar una docena de impactos, evidentemente fueron perpetrados muchos más impactos que estos. Y nosotros recordamos, cuando recorría recién la lista, yo recordaba imágenes de algunas imágenes grabadas, fílmicas, videos de algunos impactos en esta misma base no reseñados aquí. Y según el propio Wall Street Journal, el daño en esta base, como así también en el resto de las bases, determinaron el retroceso de Estados Unidos, determinaron el fin de los ataques y la iniciativa de Estados Unidos de comenzar las negociaciones de paz, porque recuerden que los estadounidenses, que el propio Trump generó de alguna forma el inicio de las conversaciones de paz, primero a través de Pakistán, después participaron los cataríes también, pero ellos en su desesperación por esta situación ahora reconocida por el Wall Street Journal, debieron retroceder, abandonar las hostilidades y comenzar de alguna manera el retroceso fuera de la situación de ataques permanentes. El ejército afirmó que no hubo víctimas mortales en la base, me río de Janeiro, conocida como Base de Apoyo Naval de Bahrein, y que los ataques no afectaron significativamente las operaciones. Por cierto, durante todos, si bien solamente las Fuerzas Armadas estadounidenses presentaron 13 casos fatales de forma oficial, 13 reportes de víctimas fatales, 13 fallecimientos en sus declaraciones
públicas, durante todo este tiempo proliferaron reportes de soldados estadounidenses, incluso británicos, falleciendo en operaciones militares en otros extraños lugares. Como recuerdo el caso, por ejemplo, de un militar británico fallecido en Qatar, en un ejercicio, cuando ni Reino Unido realizaba ejercicios en Qatar en ese momento, ni mucho menos. Básicamente esto porque estaban presentes en bases estadounidenses en otros lugares y los machacaron, y como los estadounidenses, las Fuerzas Armadas estadounidenses, no quisieron presentar esto como víctimas de los ataques, entonces presentaron estos informes de accidentes en otros ejercicios, en otros lugares, pero en realidad esta gente muerta ahí. Así que lo de nadie muerto, mentira, y nosotros mismos presentamos aquí imágenes tomadas por los soldados y publicadas en redes sociales de soldados metidos en una suerte de escondrijo, de una suerte de refugio, esa es la palabra correcta, fortificado, y las bombas cayendo al lado de ellos en calzoncillos, recuerdo las imágenes, evidentemente despertados en el medio de la noche por los impactos y con una cara de miedo y cayendo las bombas alrededor. Si esas las imágenes difundidas por ellos, evidentemente esto sí generó víctimas fatales, así que atención aquí, ojo al piojo, esto el Wall Street Journal, ¿sí? No, el ejército afirmó que no hubo víctimas mortales en la base, conocida como Base de Apoyo Naval de Bahrein, y que los ataques no afectaron significativamente las operaciones. Estados Unidos evacuó la mayor parte del personal, pero mantuvo un pequeño contingente en la base. Bueno, acá una pequeña contradicción, ¿no? Si en la mayor parte del personal evacuado, entonces ¿de qué manera llevadas a cabo las operaciones? Bueno, esas cosas. A lo Trump, ¿no? Diciendo una cosa y en la próxima oración diciendo lo contrario. Durante la guerra, el Comando Central de Estados Unidos priorizó con razón la protección de las personas sobre los edificios y nuestra estrategia de protección de la población funcionó. Nuestra, así lo llaman los autores del Wall Street Journal, estadounidenses también. Irán lanzó más de 8.000 misiles y drones y solo dos impactos causaron bajas estadounidenses, según el capitán Tim Hopkins, portavoz del CENTCOM, que supervisa las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente. Bueno, suficiente esta cifra, el reconocimiento de ellos mismos de 8.000 ataques con misiles y drones. En este caso, acá yo contabilizaba en esta base alrededor de 20 impactos documentados. 8.000 misiles y drones, 20 impactos documentados solo en esta base y, según los estadounidenses, solamente 2 víctimas fatales. Innecesario cualquier agregado a esto. Obviamente muchas más víctimas fatales que 2. Obviamente. Hawkins también afirmó que el ejército estadounidense infligió mucho más daño a Irán del que recibió, con más de 13.500 objetivos alcanzados. Bueno, esto no necesariamente es falso, pero claro, ¿cuál es la diferencia? Los iraníes fueron acometidos violentamente, salvajemente por los estadounidenses, por sobre todas las cosas fueron acometidos por ataques contra infraestructura civil, contra escuelas, contra puentes, contra hospitales, un desastre. Pero a pesar de ello, los iraníes presentan una capacidad de absorción de daño infinitamente superior. Por eso, a pesar de mayores daños, pudieron responder a ese daño de mejor manera y no abandonar la respuesta y la escalada. Por eso, finalmente, entre el daño sufrido por cada quien y la capacidad de perseverar en una guerra de desgaste, de atacar, recibir, los iraníes pudieron más y por eso debieron retroceder los estadounidenses. Bueno, los cuantiosos daños, vamos a presentar finalmente las imágenes, los cuantiosos daños en la única base naval estadounidense en Medio Oriente, junto con los ataques al menos a 20 emplazamientos, 20 bases estadounidenses en toda la región, incluidas instalaciones militares y diplomáticas, han llevado a Estados Unidos a reevaluar toda su presencia en la región, según funcionarios estadounidenses familiarizados con las deliberaciones. Bueno, por esto en el memorando de entendimiento la inclusión de esta cláusula del retiro de tropas estadounidenses en los países periféricos a Irán, porque no pueden su mantenimiento. Si Irán quiere ahora de nuevo el ataque contra estas bases, como el día de hoy en respuesta al ataque estadounidense, puede. Y en pocos días seguramente vamos a presenciar las imágenes de los ataques, las imágenes satelitales obtenidas en los ataques del día
de hoy. Bueno, aquí algunas de las imágenes, atención, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, acá imágenes a otras bases, estas las bases de Arabia Saudita. A este AWACS, más allá del precio del AWACS, alrededor de $1.000 millones, en los reportes de daños de Estados Unidos, a este lo presentaban como dañado, no como destrucción total, sino dañado. Atención a este AWACS dañado. Partido a la mitad de atrás, la mitad trasera del avión completamente desaparecida. Bueno, este dañado. Así, obviamente, el maquillaje de los daños por parte de todas las fuerzas. Los iraníes mucho menos por esta cuestión del martirio, pero por lo general todas las Fuerzas Armadas, una vez atacadas, una vez sufridos ataques, presentan los daños de manera maquillada. Obviamente, este avioncito acá solo dañado, según los estadounidenses. Bueno, aquí deliberan sobre el costo de la guerra a partir de todos estos daños y de la operación. Según el interventor del Pentágono, Jay Hurst, ante el Congreso, $29.000 millones, bueno, redondeando $30.000 millones. Pero esto sin la inclusión de los daños a las bases estadounidenses. Esto solo los ataques, $30.000 millones sin los daños. Pero eso además, mentira, esa es la información dada por ellos. El Centro de Estudios Estratégicos Internacionales sí se estimó en un informe publicado el martes que el costo total de la guerra fue de aproximadamente $40.000 millones. Dicha estimación incluyó un cálculo de entre 2.200 y 5.100 millones en daños. Bueno, seguramente los daños mucho mayores el costo de esta guerra para Estados Unidos mucho mayor a los $50.000 millones, lo cual ya representaría un montón de dinero, representaría un golpazo para la economía estadounidense, pero seguramente mayores que estos. Bueno, acá finalmente las imágenes, esto Medio Oriente, Arabia Saudita de un lado, Irán del otro, aquí en los Emiratos Árabes, esto de aquí, esta península Qatar, y esta cosita chiquita acá, Bahrein, ahí un aliado estadounidense, a pesar de la población mayoritariamente chiita, aquí Irán, aquí Omán, por cierto, y esta puntita de acá y este puntito rojo, estos los exclaves de Omán, este puntito rojo y esta puntita acá pertenecientes a este país, Omán, dentro del territorio de los Emiratos Árabes Unidos. Esto es interesante, ¿no? Por eso el acuerdo para el paso por el estrecho de Hormuz hecho con Omán debido a la soberanía de Omán sobre este pedacito acá de tierra, sobre este exclave de los omaníes. Bueno, aquí Bahrein, aquí bien visible, ahí para ustedes, efectivamente, comunicado, por cierto, no quisieron los iraníes respetuosos de los civiles en Bahrein, no quisieron el ataque contra el puente comunicando la isla de Bahrein con Arabia Saudita y con Omán, y con Qatar, porque de lo contrario, 2 misiles, 2 puentes destruidos y Bahrein sin nada, sin comunicación con el resto de la península arábiga. Una vez más, este pedacito de acá chiquitito entre Qatar y Arabia Saudita, esto aquí Bahrein, y aquí en la costa la base, una base básicamente equivalente a una pequeña ciudad estadounidense, una base gigantesca, aquí solamente una parte, la parte afectada, y aquí comienzan las imágenes divulgadas de los impactos. Por cierto, una base aquí con una piscina olímpica espectacular, aquí un estadio de béisbol, una cancha de béisbol para los soldados estadounidenses. Qué locura, ¿no? Una base con una cancha de béisbol adentro, una base militar. Bien, aquí el primer impacto, o uno de los impactos, esto si no recuerdo mal en el centro de uno de los impactos, aquí otro, 2, 3, aquí, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y ahora vamos a presentar más. Yo recuerdo también las imágenes de estos radomos destruidos, vamos a presentar después el video, lo habíamos presentado aquí con un Shahed. Toda una discusión sobre qué radares finalmente acometieron los iraníes y qué no, porque claro, la diferencia de precio entre los unos y los otros es verdaderamente muy elevada. Bueno, aquí algunas de algunas de las imágenes difundidas ahora también.
Este es el cuartel general, el edificio este cuartel general. Atención al valor de construcción del edificio del cuartel general. Lamentablemente, bueno, esto acá chiquitito por un problema con la página para el salto del paywall, si no nosotros podríamos presentar esto únicamente con una suscripción al Wall Street Journal, al New York Times y a todo eso. Nosotros no queremos una suscripción a todos esos medios estadounidenses. Ustedes sí deberían querer una suscripción a Demoliendo Mitos, tanto aquí en YouTube como por sobre todas las cosas en nuestro canal en Patreon, pero no a estos medios. Por eso, bueno, la página a partir de la cual podemos recorrer esto de manera gratuita, bueno, generó lamentablemente acá el achicamiento de la foto. Valor solamente de este cuartel general de la Quinta Flota, $200 millones, seguramente algo acorazado, fortificado, con algún radar. Bueno, solamente este impacto acá, $200 millones. Así, ping, de la billetera, pum. Aquí, más edificio de entrenamiento de las fuerzas de seguridad. Este aparentemente baratito, $1 millón. Almacén de gestión de emergencia, $14 millones. Otro destruido. ¿Cuántas vamos contabilizando ya? No recuerdo cuántas en el mapa, como 12 o 13 y ya 2 o 3 más, ¿no? 15 más o menos. Por aquí, este grabado en video. Atención, ahí ardiendo, tanque de agua y almacén. Estos almacenes, $41 millones, pero claro, sin la contabilización de el equipamiento militar almacenado en este almacén, posiblemente un depósito de armas, un arsenal, así que más que eso seguramente también. Cocina y barracones, capacidad para albergar 450 personas. Bueno, si acá ninguna baja, al menos de 90 metros, cocina y barracones, las barracas de los soldados, al menos de 90 metros, a menos de 90 metros al sureste, el comedor principal y un barracón con capacidad para aproximadamente 450 personas, 450 soldados sufrieron daños. Si destruido un barracón, una barraca, para 450 personas y nadie muerto, bueno, esta gente muy afortunada. $24 millones, según esto. Complejo de almacenes, otra más, acá, bueno, de nuevo. Coste estimado, $34 millones. 3 almacenes adicionales, $75 millones. Esto en una sola de las bases, de todas las bases atacadas por Irán en Medio Oriente. Despellejados, este pollito realmente quitadas las plumas, desplumado, despellejado, dejado en paños menores esta gente, sin $1 de más. Bueno, después acá dos terminales de comunicaciones por satélite, ANGSC 52B, destruidas, $20 millones cada una, pero esta es la famosa imagen. Ahora vamos a presentar el video. Bueno, aquí algunas afirmaciones, algunas declaraciones de soldados en activo. Hemos estado allí durante más de 50 años. Bueno, acá los bailecitos, las fiestas hechas en esas, claro, los soldados ahí históricamente dedicados a la buena vida, ¿no? Con su canchita de béisbol, su piscina, seguramente su camión de McDonald's o de Burger King, bailando casi como vacaciones, ¿no? Hasta que alguien generó la capacidad de respuesta suficiente y respondió. Y ahora de repente, ¡epa! Sorpresita. Bueno, sobre este satélite presentemos las imágenes, sobre este radar. Recordarán, aquí, por cierto, ahora presentamos al New York Times, ¿sí? En otro reporte anterior a los daños. Aquí la imagen, la recordarán seguramente, esta de aquí. Recuerdan esto, ¿verdad? Lo está presentando, sí. Esto, ahí, a la vista, el ruidito del Shahed, la imagen, pumba, y la gente, los vecinos gritando, gol, impacto, 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 felices de la vida. Bueno, inicialmente a esto lo presentaban como la destrucción de un satélite, si no recuerdo mal el nombre de ese satélite, AN-59, y el costo de este satélite, ubicado dentro de ese radomo, supuestamente
supuestamente redondeaba alrededor de los 200 millones de dólares, perdón, 300 millones de dólares. Ese satélite solamente, 300 millones de dólares solo por ese satélite en esta base misma, la base de Bahrein. Bueno, ahora lo presentan después de algunas notas por ahí, algunas declaraciones de las Fuerzas Armadas y algunos sitios de inteligencia pública, de inteligencia militar abierta, pro-estadounidenses, rectificaron el objetivo y supuestamente estas imágenes no rechazan la veracidad de estas imágenes abiertamente de la base de la quinta flota de la Armada estadounidense en Bahrein, pero comenzaron a presentar esto como uno de 2 ataques con drones no contra el satélite, no contra el radar AN-59, sino contra 2 radares AN-52 externamente del mismo aspecto, ¿sí? Radares del mismo tamaño, los cuales presentan el mismo tamaño, pero cada uno de estos AN-52 cada uno presenta un valor de 20 millones de dólares, mientras que el AN-59, uno de los ojos de los Estados Unidos en la región, ubicado también allí, así solamente algunos metros de estos otros 2 radares, bueno, ese otro redondea los 300 millones de dólares uno solo, ese otro radar presenta un valor mucho mayor. Sospechoso, ¿no? Que primero ante las imágenes, acá destruido tal radar y después, no, cometimos un error, en realidad destruido otro muy parecido ahí a 100 metros o a 200 metros. No uno de 300 millones, sino 2 de 20, 40 millones. Bueno, ustedes determinen en sus casas cuál para ustedes es la historia más creíble. Para mí seguramente. Y los iraníes con la inteligencia rusa y china pudieron determinar qué acometían. ¿Y qué van a cometer? ¿Los radares más baratos de 20 millones cada uno o el radar más importante de la base de 300 millones? Si pudieron libremente generar estos ataques. Ahí, bueno, lo presentábamos. El geranio recorría los cielos de esta base, ni siquiera el sonido de fuego antiaéreo, el fuego de metralla utilizado muy, muy ineficazmente en los últimos metros como último intento, última tentativa de derribo de estos drones, ni eso. Ya no solo falta de misiles interceptores en los sistemas Patriot, bueno, los THAAD, o naturalmente también los THAAD igual para otro tipo de intercepciones de misiles, estratosféricas, no para drones, ni cúpula de hierro, ni la onda de David, ninguno de los sistemas estos siquiera disparando, tampoco metralla, y los iraníes a piacere, ¿sí? A voluntad determinaban, bueno, este sí, este no, este sí, este no. ¿Cuál habrán querido? Con la inteligencia rusa. ¿El de 300 millones o 2 de 20? Obviamente el de 300, con lo cual el costo de estos ataques, en lugar de 400 millones de dólares gastados solamente en daños en esta base, en realidad 400 más 300, 700, 1.000 millones de dólares. Y eso el costo marcado por el Wall Street Journal, ¿sí? De alguna manera, uno de las naves insignias de los medios estadounidenses. Bueno, aquí, por cierto, también en la página de aquel reporte del New York Times, aquí las imágenes, esto de marzo, ya al principio de la guerra, aquí otra vez la misma cancha de béisbol de antes, seguramente visible ahí para ustedes también, ahí la cancha de béisbol aquí, y aquí estos ataques no mostrados, por cierto, en las imágenes recién reveladas, publicadas por el Wall Street Journal, presentaban esas imágenes con los puntos rojos marcados sobre las imágenes satelitales, y estos 2 impactos no mostrados, esta imagen no mostrada, y esta imagen, una imagen ya publicada, no revelada ahora por el Wall Street Journal en este informe, sino una imagen previa, y no la contabilizaron, no la presentaron. Así que ahí deliberadamente el ocultamiento de esta información, y el radar ese grandote destruido. Y ese no el 52, este AN-52, sino el AN-59. Basta de mentiras, señores. 300 millones de dólares. Acá todos estos otros radomos también destruidos, ¿eh? Atención. Esto en Kuwait, atención.
bases y bases y bases y más bases destruidas. Aquí más radomos destruidos. Bueno, un verdadero esto en Arabia Saudita. Imágenes, imágenes y más imágenes. Y esto a pesar de la orden de los Estados Unidos a las compañías, no solo estadounidenses, sino incluso chinas, publicando imágenes satelitales de los impactos. Ellos generaron esta demanda cumplida, obviamente, por las empresas estadounidenses. En el caso de las empresas internacionales, según las europeas, sí cumplimentaron esto por miedo a sanciones, las chinas no. ¿Sí? No querían más imágenes, no querían la difusión de imágenes satelitales porque, claro, documentaban la destrucción de sus activos. Esta, demoledores y demoledores, la violación de los artículos del memorando de entendimiento relativos a la gestión del estrecho de Hormuz y, naturalmente, relativos a el cese de hostilidades, porque acá presenciamos ataques de Irán ataques de Estados Unidos contra Irán y en respuesta, después sí, la retaliación, la respuesta iraní. Así que doble violación a el artículo sobre el estrecho de Hormuz y al artículo sobre el alto el fuego. Pero además de estas violaciones al memorando de entendimiento, al acuerdo de paz, los Estados Unidos también perpetraron violaciones al artículo número 1 relativo a el fin de los ataques en el Líbano y al repliegue de tropas israelíes del sur del Líbano. ¿De qué manera? Bueno, no solamente a través de los ataques incesantes de Israel contra el Líbano y de la negativa del gobierno de Netanyahu a abandonar las posiciones tomadas en el sur del Líbano, sino también a través de un verdaderamente vergonzoso acuerdo patrocinado por Estados Unidos y firmado el día de ayer entre Israel y el gobierno del Líbano, el cual, por cierto, no participa activamente en la guerra de Israel contra el Líbano, porque recuerden que Israel acomete a Hezbollah. En el gobierno del Líbano posicionaron a un títere, el cual ayer convalidó un acuerdo verdaderamente vergonzoso para el Líbano. Presentemos las imágenes mejor aquí en la Casa Blanca el día de ayer. Las imágenes de la firma de este acuerdo en el marco precisamente del memorando de entendimiento del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, el cual en el primer acápite, en el primer artículo, determina el fin de las hostilidades como condición para la realización del acuerdo, el fin de los ataques de Israel al Líbano y el retroceso de las tropas. Y ayer el impresentable gobierno del Líbano convalidó este acuerdo, esto ayer en la Casa Blanca. Atención, de un lado, en el medio, los representantes estadounidenses, atrás Marco Rubio, a la izquierda los representantes de Israel, a la derecha los del Líbano. Hoy es un gran día, estamos contentos de anunciar un acuerdo entre Israel y el Líbano, entre el gobierno soberano del Líbano e Israel. ¿Qué soberano? Si ahí lamebotas obedeciendo órdenes. And of course the government of Israel with the mediation and support of the United States of America that begins to put in place a framework for lasting peace and security. Bueno, este acuerdo comienza a poner un marco para una paz duradera. And that's what these two nations deserve. The people of Lebanon. Y esto es lo que necesitan estas dos naciones. Bueno, y hablando, Marco Rubio, hablando ahí los libaneses, los israelíes, bla, 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 bla. Bueno, ¿qué determina este vergonzoso acuerdo? Básicamente que el gobierno del Líbano, el cual una vez más responde directamente a Israel y no participa. Bueno, participa en el conflicto en tanto los israelíes, cuando perpetran sus ataques contra Hezbollah en el Líbano,
también perpetraron ataques contra Beirut, sede de este gobierno, e incluso perpetraron ataques contra las Fuerzas Armadas regulares del Líbano, no contra Hezbollah, sino el ejército del Líbano, el cual no participa en el conflicto. Aún así los machacaron los israelíes, con muertos, con generales muertos. Seguramente algún general muerto contrario a esta política, crítico de la política de entrega y de genuflexia del gobierno del Líbano. ¿Qué determinó este vergonzoso acuerdo de demoledores y demoledores? Bueno, esto convalida la permanencia de las tropas israelíes en el Líbano hasta el desarme de Hezbollah, con lo cual eterna. ¿Y qué mayor traición a la patria posible que esto? Que un gobierno de un país promulgue un acuerdo, genere un acuerdo, el cual convalida la captura de todo el sur de su país de manera indefinida, después de una invasión. Esto verdaderamente una vergüenza y lógicamente, los libaneses reaccionaron. ¿Cómo no van a reaccionar? Básicamente ayer protestas en todo el Líbano, y eso que el Líbano sin mayoría chiita, pero la mitad del Líbano, perdón, protestas en Beirut, disculpas. Protestas ayer en todo el Líbano, pero por sobre todas las cosas en Beirut más o menos prendida a fuego, y eso que Beirut presenta una población diversa entre cristianos, musulmanes sunitas y musulmanes chiitas favorables a Hezbollah. Tan difícil la situación, tan fuertes las protestas, que para esto sí llamó este Awon, el presidente, con un hammer ahí, el presidente del Líbano, para esto sí llamó a las Fuerzas Armadas, no para el enfrentamiento a la invasión israelí en el sur, sino que, bueno, acá algún libanés indignado, con toda razón. Ahí, atención a las manifestaciones, una bandera de Irán ahí atrás. Bueno, llamaron a las Fuerzas Armadas a la calle, llamaron a la represión, básicamente. Despacharon la orden para que las Fuerzas Armadas pudieran acometer a los manifestantes. Comisionaron a las Fuerzas Armadas para la represión de los manifestantes, evidentemente la policía desbordada, y para eso sí, las Fuerzas Armadas, ¿sí? Bueno, aquí imágenes en las calles de las protestas, prendiendo fuego, vistas otras también de otras zonas, todo prendido fuego. Otro lugar, hay los militares en la calle reprimiendo, sin más. Bueno, otra violación al acuerdo, al memorándum de entendimiento, al acuerdo de alto el fuego, porque el memorándum determinaba explícitamente en el artículo 1 el fin de los ataques israelíes y el retroceso a las fronteras de Israel, a las fronteras anteriores. Y ahora, violando el artículo 1 del memorándum de entendimiento, generan los estadounidenses un acuerdo entre Israel y el gobierno del Líbano, no entre Israel y Hezbollah, entre quienes deberían eventualmente generar un acuerdo, generan un acuerdo entre una tercera parte no involucrada, convalidando la permanencia de las tropas israelíes en el sur del Líbano. Por cierto, si alguna duda por ahí para alguno, hace un ratito, bueno, vamos paso a paso, paciencia, demoledores y demoledoras, y antes de presentar esto, mientras tanto, recuerdo que lo que no podemos presentar aquí, lo que no podemos presentar en esta plataforma por la censura, lo presentamos en nuestro canal en Patreon. El enlace en la descripción, en la caja de comentarios abajo, ahí el enlace. A partir de ahí pueden generar una membresía en Patreon y el acceso a todas las reacciones, a todos los análisis llevados a cabo hasta ahora. Ahí presentamos análisis más profundos, no del día a día como aquí, sino de cuestiones más profundas. Y el día de mañana o pasado, nuestra próxima emisión dedicada a el fracaso del Gran Israel, una reacción en vivo, una reacción en vivo, no en directo, sino en vivo, una reacción hecha a una charla sostenida por
el profesor estadounidense Jeffrey Sachs, experto en estas cuestiones, judío, por cierto, pero antisionista, y el profesor noruego Glenn Diesen. Jeffrey Sachs allí presenta el concepto, el proyecto del Gran Israel, su fracaso y toda la historia, básicamente toda la historia del sionismo y del surgimiento de Israel. Para mí, en el mejor resumen, un resumen de, 30 minutos, más nuestra reacción, un poco más, obviamente, 1 hora de emisión, pero el mejor resumen sobre la historia de Israel y sobre el fracaso del proyecto del Gran Israel, el proyecto expansionista de Israel, escuchado por mí en mi vida, algo espectacular, no lo desaprovechen. Esa es la próxima emisión de estreno, seguramente mañana o pasado. La última, por cierto, sobre Karaganov, charla de Karaganov con Mearsheimer, nada más y nada menos, con el mayor experto, uno de los referentes en relaciones internacionales, en la teoría de las relaciones internacionales de los Estados Unidos, un experto reconocido en todo el mundo, realista, John Mearsheimer, en un mano a mano, en un ida y vuelta junto a Sergei Karaganov, el principal estratega ruso de estos tiempos, sobre la posibilidad del uso de armas nucleares en territorio europeo. A eso reaccionamos con Fernando Moragón. Bueno, todo eso en Patreon. Además, antes de eso, una reacción sin costo junto a Santiago Armesilla. No lo desaprovechen. Y dicho todo esto, ahora sí, presento ראש הממשלה ואני התחייבנו. primero de Israel Katz, el ministro de Defensa, si no recuerdo mal, de Israel, Katz. Aquí sus declaraciones. כפי שראש הממשלה ואני התחייבנו, מדינת ישראל לא נסוגה. Como dijimos el primer ministro y yo, Israel no ha retrocedido en el Líbano ושומרת על אזור הביטחון בדרום y לבנון, manteniendo la zona sur del Líbano como zona de seguridad, כולל רכס הבופור, כאשר incluido fortificación de Beaufort, esta tomada y luego atacada por los militantes de Hezbollah con drones. האזור נקי מתושבים. El área permanece libre de civiles. Claro, los civiles debieron abandonar el área, o si no, desaparecían bajo las bombas, desaparecían bajo los drones. Incluso después comenzaron, una vez más, lo mencionado yo aquí, esta solución a lo Gaza, esta solución de determinar la destrucción de todos los pueblos, ciudades en el sur tomados por Israel, básicamente los desaparecen. Comienzan un proceso de demolición de todo eso, porque supuestamente esas ciudades para ellos representan sedes de Hamas, representan puntos de acción de Hamas, por eso lo desaparecen. Con lo cual quieren como zona de seguridad para el norte de Israel toda la franja sur del Líbano, y dentro de eso quieren la demolición de todo, desaparecer de la tierra al sur del Líbano. Eso quieren como forma de seguridad, ¿sí? Libre de civiles, claro, libre de civiles, porque los civiles abandonan despavoridos esos lugares, y si no, desaparecen también. ומתשתיות טרור מתחת ומעל לפני הקרקע. La infraestructura de los terroristas, tanto arriba como por encima de la superficie como subterránea. Bueno, toda la infraestructura, ¿no? solo las terroristas, todos los... שומרת על חופש הפעולה של צה"ל לסכל איומים על חיילינו ועל יישובי ותושבי הצפון. Bueno, y de esa manera protegemos a los habitantes del norte de העיקרון החשוב שנקבע בהסכם, la clave el principio general del acuerdo הוא alcanzado שלא תהיה ayer כל היערכות מחדש של ישראל בדרום לבנון, שום נסיגה, es que no habrá retroceso de las Fuerzas Armadas israelíes del sur כל עוד ארגון הטרור חיזבאללה לא יפורק hasta que Hezbollah no sea desarmado por completo. מנשקו בכל רחבי לבנון ויובטח שלומם של תושבי הצפון. Hasta que los residentes del norte no estén seguros. Bueno, ¿quién determina eso? Ellos mismos, ¿no? Aquí el anuncio de que a partir de este acuerdo con el Líbano, con el gobierno del Líbano, no van a abandonar el sur del Líbano, violando el acuerdo de entendimiento. Y por aquí, demoledores y demoledoras, el propio Netanyahu, por cierto, nada más y nada menos, explicando
el plan. Esto de hace minutos, nada más. Este Netanyahu hace minutos en la televisión israelí explicando que quieren toda la zona del Líbano hasta la línea amarilla, la línea negra, la frontera reconocida, y que no van a retroceder y que van a realizar avances hacia esa zona donde todavía no hayan conquistado, donde aún no hayan conquistado esto. Es una gran victoria. Bueno, cualquier duda sobre el expansionismo, la voluntad de establecimiento del Gran Israel, bueno, aquí respondida, ¿no? Y cualquier duda sobre la complicidad del gobierno del Líbano, también respondida aquí. Verdaderamente vergonzoso y una vez más una violación, una violación a los acuerdos al acuerdo de paz firmado por Estados Unidos e Israel. ¿Cuál es la reacción de un ciudadano libanés cuando Hezbollah e Irán básicamente generan un acuerdo de paz, protagonizan una guerra, ¿sí? Capitanean una guerra terrible para ellos, no solamente para Hezbollah, sino sobre todas las cosas para Irán, con sacrificios enormes, generan un acuerdo a partir de una victoria militar, incluyéndolos para que Israel retroceda de sus territorios, y después su propio gobierno comete una traición contra ese acuerdo logrado con la sangre de los iraníes y la sangre de los combatientes de Hezbollah, y comete una traición y convalida con un acuerdo la permanencia de Israel en el sur del Líbano. Lo más parecido a el gobierno del cortacabezas Gulani en Siria, también un gobierno traidor a los sirios. Bueno, lo más parecido a eso ahora en el Líbano, y quiere, por cierto, esta es la estrategia actual de Israel, quiere generar a través de esto una guerra civil nuevamente en el Líbano como forma de control israelí del Líbano. Vieja estrategia utilizada desde los años 70, 80, a partir del 82, la invasión israelí al Líbano, tomando prácticamente todo hasta, con un avance inicial prácticamente hasta Beirut, después tomando todo hasta el río Litani incluido, y finalmente debieron en el año 2000, casi 20 años después, y después de haber convalidado masacres tremendas y de haber generado una guerra civil terrible para el Líbano, terrible con masacres, matanzas tremendas entre cristianos, entre musulmanes sunitas, entre musulmanes chiitas y demás, naturalmente con la participación de las Fuerzas Armadas israelíes también. Bueno, finalmente, por obra y gracia de Hamás, debieron retroceder en 2000. En 2006 quisieron una nueva invasión. Por obra y gracia de Hamás no pudieron, debieron abandonar el Líbano. Y ahora perpetran esta invasión, no pudieron realizar la captura de todos esos territorios hasta la línea amarilla, de ningún modo, pero el gobierno ahora lo convalida, el gobierno del Líbano. Indignante, y por eso, Beirut prendida a fuego por los propios libaneses, ¿no? Violación del alto el fuego, además, firmado por Irán. Todo va generando la sensación, todo va de alguna manera apareciendo encaminado hacia el reinicio de las hostilidades de forma cada vez más poderosa, de forma cada vez más potente, y vamos a presenciar un conflicto de baja intensidad durante algún tiempo, a la espera del rearme estadounidense-israelí después de esta derrota, y tarde o temprano una nueva guerra, un nuevo intento de eliminación de Irán. ¿Convalidará esto Irán? Para mí no. Para mí no, y eso podría determinar un cambio en la ecuación y una nueva escalada y una resolución de este conflicto. Pero esa es la situación actual. Bien, demoledores y demoledoras. Una vez más, recuerden acompañarnos en nuestro canal en Patreon. Recuerden acompañarnos también en nuestras redes sociales, Facebook,
TikTok e Instagram. Nos pueden ayudar aquí, naturalmente, también a través de las membresías aquí en YouTube. Muchas gracias a Ángelo Pez Reverón por la membresía. Nos pueden ayudar también a través de PayPal. La información para cualquier donación, donativo, cualquier ayuda ahí en la caja de comentarios abajo, en la descripción del video. Mañana nosotros nuevamente por aquí junto a Fernando Moragón. Una vez más el pedido de disculpas por el día de ayer, por lo desprolijo, lo accidentado de la transmisión de ayer, desde el descanso de las escaleras de mi edificio frente a la puerta de mi casa, pero sin la llave para el ingreso hasta la llegada de mi familia. Por eso la transmisión ayer hecha desde ahí afuera, como pudimos junto a Juan Antonio Aguilar. Bueno, el esfuerzo lo realizamos, cosas de la vida de familia, un olvido mío de las llaves de mi casa. Demoledores y demoledoras, muchas gracias por habernos acompañado. Mañana nuevamente nosotros por aquí. Un beso y un abrazo y hasta el día de mañana.